voy a tratar de avanzar lo máximo posible. Yo me emociono mucho cuando toco estos temas de metrado, así es que vamos a tratar de hacerlo lo más, digamos, didáctico posible para que ustedes lo puedan entender y sobre todo, como siempre menciono, llevarse la esencia de este tema. Obviamente es muy amplio, tiene muchas aristas, pero vamos a ver el corazón de los metrados y poder con ello un poquito tener esa noción y poder a partir de eso ir fortaleciendo, ¿correcto? Bien, como ya se mencionó, el tema del día de hoy es referente a los metrados en edificaciones y obras civiles. Esto es parte de la presentación del curso. Sabemos que el tema de metrados es sumamente importante porque en función a ese cálculo que yo voy a determinar de cada una de mis partidas que forman parte de mi proyecto, yo voy a poder determinar el presupuesto y la duración, así como la cantidad de recursos que requiere mi proyecto. Imagínense si yo hago un mal metrado. Imagínense lo que voy a condenar a ese proyecto, un mal presupuesto, programación y también la cantidad de recursos. Entonces eso como profesional yo no quiero. Por lo tanto, deberíamos de tener muchísimo cuidado, respetar los parámetros de la norma para obtener este dato, como les decía hace unos minutos, referente a que son de suma importancia, ¿ya? Esta es parte del temario, que es lo que vamos a tratar rápidamente y es lo que tiene también toda esta presentación, ¿no? Que se le va a compartir a la empresa, así como las planillas también que ustedes van a necesitar para el proceso de metrado y también las normas. En cuanto al enfoque general, siempre parto indicándoles que cuando nosotros hablamos de metrados, este tiene una razón de ser. Y la razón de ser parte porque en el Perú tenemos un sistema que es el invierte.p, que es el que, vamos a decir, evalúa todos estos proyectos de inversión pública. Este sistema que es el invierte.p tiene 4 fases. Nosotros en la parte de metrados nos enfocamos en la fase de ejecución porque esta fase de ejecución a su vez consta de 2 subetapas, la elaboración de los expedientes técnicos y la ejecución de los proyectos. Y cuando hablamos de la elaboración de los expedientes técnicos, entendemos que estos expedientes son un conjunto de documentos de carácter técnico, de carácter económico, que van a permitir una adecuada ejecución de las obras. ¿Y cuáles, digamos, y uno de estos documentos que forman parte de mi expediente técnico son los metrados? Entonces, miren, ustedes lo necesitamos porque si ustedes quieren hacer un expediente técnico y posteriormente ejecutarlos, pues tienen que tener todo este documento realizado y uno de ellos es la parte de los metrados, de cualquier proyecto que sea, no solamente edificación, sino de cualquier proyecto civil que nosotros requeramos ejecutar, vamos a tener que hacer en primer lugar su expediente técnico y posteriormente la ejecución. Y uno de los documentitos importantes para que hagan este expediente técnico es la parte de los metrados. Y en consecuencia, con estos datos de metrados, nosotros vamos a poder luego presupuestar y luego programar, así como el listado de los recursos. Y en la parte de ejecución también necesitas saber metrados porque vas a tener que realizar tus valorizaciones. Por lo tanto, hay que saber también la parte de los metrados, así como todo lo que refiere a tus adicionales, mayores metrados, ¿no? Entonces, hasta las ampliaciones de plazo. Entonces, todo eso requiere de estos conocimientos tan importantes de los metrados. Los metrados en edificaciones o los metrados en general, vamos a decir que tienen una definición y esta está dada a través de la resolución de Contraloría, la 072-98-CG, la cual nos indica que los metrados constituyen la expresión cuantificada de los trabajos de construcción que se han previsto ejecutar en un plazo determinado. Estos determinarán el costo de la obra por cuanto representan el volumen de trabajo por cada partida, por lo que se concluye como el cálculo o cuantificación por partidas de la cantidad de obra a ejecutar. Eso es la definición de los metrados, es el cálculo, es la cuantificación que nosotros realizamos en función a las unidades de medida que tenga cada partida para poder con esto saber cuánto hay de obra, ¿no es cierto?, por ejecutar. ¿Cuáles son las especialidades que tiene los metrados en este caso de edificación? ¿Cuáles son estas especialidades? Estructuras, arquitectura, eléctrica y sanitarias. Pero ojo, estas especialidades van a variar en función al tipo de proyecto. Estamos específicamente viendo edificaciones. Y cuando hablamos de edificaciones, usted va a coger su reglamento de metrados para edificaciones y habilitaciones urbanas. Y ahí le va a decir cuáles son las especialidades que usted va a trabajar. Si tiene otro proyecto, tendrá que también
irse a esta reglamentación y ver cuáles son las especialidades. En lo que refiere a edificaciones, son estas 4 especialidades que tenemos. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objetivo de los metrados? ¿Para qué yo hago metrados? Pues yo hago metrados, como ya lo decía en alguna parte de la presentación, para poder determinar mi presupuesto, así como mi duración del proyecto, determinar la cantidad de insumos y también determinar los rendimientos de cada una de mis partidas. En cuanto al proceso de estos metrados que ustedes decidan realizar, estos se pueden hacer en campo y se llama metrados in situ, o lo podemos hacer en gabinete a través de los planos. El proceso debe de ser de los metrados ordenado, debe de ser sistemático y detallado en cada una de sus etapas, de tal forma que nos puedan nosotros ayudar en su revisión y corrección. Y para ello ya más adelante también les voy a mostrar cuál es esta recomendación que yo les doy, que se hace a través de los esquemas, para que usted de ese contraste con lo que son los esquemas que vienen de los planos con sus planillas de metrado. Entonces ahí no va a haber duda alguna de dónde usted sacó estos datos que figuran en sus planillas, porque eso es un poquito la discrepancia y un poquito vamos a decir, el problema, ¿no? Porque nosotros observamos datos de datos en las planillas y al final ni sabemos de dónde lo extraen, ¿no? De dónde lo sacan. Entonces a través de la metodología que yo enseño, tiene que reflejarse ese dato en algún lugar. Y ese algún lugar son sus esquemas o son sus cortes. ¿Cuáles son las recomendaciones para nosotros hacer un buen metrado? La recomendación fundamental es que la persona que va a metrar tenga la experiencia y el conocimiento sobre ese tipo de proyectos, es decir, la experiencia. No solamente es tener conocimientos teóricos, sino también tener la experiencia. Otra de las recomendaciones es que se tenga un estudio integral de los planos y especificaciones técnicas. Y algo que yo siempre también menciono es que se realicen esquemas, que se realicen cortes de cada una de las partidas que usted decida metrar, y estas están debidamente achuradas o coloreadas por elementos, por áreas, como usted lo crea más conveniente. Y utilice formatos en Excel, por ejemplo, para poder nosotros ahí ingresar nuestros datos que necesitamos de cada una de las partidas. Y esta se haga a través de un orden. Cuando usted va a metrar, también la recomendación es que se haga en función a un orden, a un sistema. Y por supuesto también aplicar la normativa vigente, que es a través de nuestro reglamento. Cuando nosotros empezamos a hacer el proceso de metrado, usted también necesita documentos, ¿no? Usted dice, ya ingeniera, yo decido realizar mis metrados y estoy aprendiendo a metrar. Perfecto, ¿qué necesito? Necesitas tus planos. En primer lugar, necesitas tus planos. Nosotros metramos en función a los planos. Nosotros determinamos la cantidad de obra a ejecutar en función a planos. No hay otra forma, no lo puedes hacer de la nada, ¿no? Tienes que hacerlo a través de tus planos. Y cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de edificación, tus planos sumados a las especificaciones técnicas, que también nos van a ayudar en cuanto a este proceso. Entonces, hablando de las edificaciones, por ejemplo, que usted decida hacer sus metrados, necesita sus planos de todas las especialidades. Y como profesionales, tenemos que también nosotros darnos un tiempito en poder decir si esto que voy a metrar está bien o está mal. ¿Por qué les digo eso? Porque a veces hacemos tanto trabajo, ¿no?, en metrar, más que todo cuando nos contratan para solamente metrar, porque se entiende que el consultor, que es el que va a hacer el expediente, pues él va a manejar toda la parte. ¿Se ayudará de profesionales? Probablemente sí. Entonces, si es que a ti te van a contratar solamente para que hagas metrados en función a planos que ya están definidos allí, necesitamos darle un ojo, como se dice, una revisada. Porque en edificaciones es una de los, vamos a decir, tipo de proyectos civiles bien complejos, porque no solamente ves una partida, ¿no? O una especialidad, ves diferentes especialidades y son diferentes partidas a su vez por especialidad. Entonces, si usted se va a dar este trabajo tan arduo, que es de metrar cada una de las partidas o componentes de sus planos en función a las especialidades, pues cerciórese que estos planos estén concordantes, que estén correctos, que tengan las medidas que correspondan, sus ejes, ¿no? Como lo estamos viendo. Por ejemplo, este es un plano de una edificación donde debo de observar, por ejemplo, que los planos de arquitecturas
tengan todos sus ejes, tengan todos sus niveles, tengan todos sus ambientes. Los ejes verticales tienen que ser con letras de izquierda a derecha, los ejes horizontales, números de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. En lo que es cimentación, también ustedes, a pesar que no sea lo que le corresponda, porque ustedes están siendo contratados tal vez para metrar, pero siempre los metradores o los que están en ese trabajo, no podemos ir a hacer un trabajo meramente, digamos, operativo. Tenemos que dar una apreciación, porque yo la verdad a mí, una de las labores con que trabajo bastante es hacer metrados. Y no, y siempre como ingeniera pues doy mi apreciación, doy una revisión de los planos. Y créanme que muchos pues no tienen ni forma. Entonces, ¿cómo voy a metrar un plano que está mal estructurado, mal hecho? Es engañarle al cliente y es engañarme también a mí con un trabajo que no es. Entonces, yo siempre suelo revisar los planos y dar mi apreciación. Y a partir de eso, que lo arregle quien corresponda. Y yo, una vez que ya está levantado eso, empiezo a hacer mis metrados, ¿no? Entonces, en los que es un plano de estructuras, por ejemplo, cimentación, tengo que verificar que funciona el sistema constructivo que está planteándose esa edificación, tengan los elementos que correspondan, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, verificar que sus cortes tengan todos sus cortes con todos sus niveles. Otra de las cosas que tengo que verificar es que en el plano de cimentación se sigan manejando los mismos ejes que en arquitectura. Las medidas sí van a ser diferentes, porque un plano de cimentación, estructuras, sus medidas son sin revestimiento. Entonces eso también tengo que verificar. Lo mismo para aligerados, que se mantengan los ejes horizontales, verticales, que las medidas estén bien colocadas, sus detalles de vigas, ¿no? Sus viguetas, sus, digamos, sus áreas que tienen ya definida para lo que es el detalle de las losas también, todo eso tiene que definirse. Lo que es sanitarias y eléctricas de la misma manera, todos sus detalles, no solamente en planta, porque, por ejemplo, en lo que es sanitarias y eléctricas, no solamente nosotros metramos con las medidas en vista horizontal, nos tenemos que ayudar de los cortes. Si bien es cierto que estas alturas ya están definidas por reglamento, pero necesito visualizar cómo los aparatos sanitarios están posicionados y cuánto es la medida respecto al nivel piso terminado, que es uno de los datos necesarios para poder metrar, por ejemplo, estas especialidades. ¿Ya? Muy bien, eso es en cuanto un poquito a los datos que ustedes necesitan. Necesito mis planos con sus especificaciones técnicas y que los planos estén bien detallados, libre de cualquier observación. Ahora, en lo que es una obra civil, porque el tema del día de hoy son metrados de edificaciones y obras civiles, en función a lo que es una obra civil, decimos que es aquella que es desarrollada con infraestructuras que van dirigidas para el beneficio de la población. Las obras civiles tienen diferentes, vamos a decir, naturalezas. Tenemos obras civiles cuyos proyectos están relacionados a la parte vial, por ejemplo, carreteras, hidráulicas, canales, represas, acueductos, puentes, saneamiento, alcantarillado, agua potable y edificaciones es una de ellas también. La más compleja es las edificaciones, porque manejan digamos, no solo una especialidad a la vez, sino manejan 4 especialidades. Y eso hace un poquito que su complejidad pues sea mayor, ¿no? Pero las obras civiles son todas aquellas infraestructuras mencionadas. Más voy a incidir en la parte de edificaciones. ¿Por qué? Porque es la que tiene más partidas, porque es la que está más incidente en el reglamento, ¿ya? Pero obviamente muchas de estas partidas son comunes para las obras civiles, digamos, varias, ¿no? Que tenemos. O sea, son comunes. Por ejemplo, yo hablo de obras provisionales, trabajo preliminares y seguridad de salud, y esas partidas son comunes no solamente, digamos, no solamente se usan en edificaciones, también lo usamos en obras hidráulicas, en obras viales, en obras de saneamiento, en agua potable. Y así, hay partidas que usaremos en alguna de estas obras civiles que tengan la naturaleza de una edificación y van a seguir manteniéndose su unidad de medida, su misma forma de medición. O sea, no tendría por qué variar. ¿Ya? Entonces eso es un poquito ahí la particularidad. Cuando hablamos de edificaciones, que es una de las partidas que se está, o de los proyectos, o de las especialidades de las obras civiles, pues nos incidimos mucho en lo que es este tipo de proyectos, porque ya les he dicho, tiene más complejidad que de repente otro tipo de proyectos, ¿ya?
En cuanto a las edificaciones, nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones, en su norma G040 menciona que las edificaciones son obras permanentes, cuyo destino es albergar actividades humanas, o sea, es construir ese tipo de proyectos para poder albergar personas. Y comprende dentro de estas instalaciones fijas y complementarias que están adscritas a ellas. ¿Y como qué tipo de edificaciones, ingeniera, tendré? Pues tenemos los hospitales, los estadios, por ejemplo, colegios, universidades, mercados, viviendas. Todas aquellas edificaciones mencionadas, que son un tipo de las edificaciones, pues sirven para albergar personas. Por eso se llaman edificaciones, porque los hago para que las personas estén allí adentro, desarrollando actividad humana, como lo menciona el reglamento. En relación a las edificaciones, también es importante mencionarlas que estas tienen un sistema constructivo definido. ¿Y por qué, ingeniero, usted nos está enseñando eso si el tema es metrados? Porque algunas partidas que tenemos que metrar van a depender del sistema constructivo, del conocimiento que usted tenga de ese tipo de la edificación. Por eso, cuando usted empieza un proceso de metrado, no es simplemente agarrar su planilla, sus medidas, ya, ingeniero, está el metrado. No es así tan fácil hacer metrados, porque ustedes no son operativos, no son técnicos, ustedes son profesionales. Y los profesionales de la ingeniería hacemos las cosas correctas. Por eso yo les menciono que antes de empezar un proceso de metrado, usted tiene que revisar los planos. Si realmente es lo que corresponde, lo que está allí, una apreciación, porque usted recuerde que va a dar este valor tan importante que es metrado. Y una de las cosas que tenemos que evaluar es su sistema constructivo, si los elementos que están ahí corresponden. Por ejemplo, si está la información completa y si no, pídala a quien corresponda a la información que necesita para metrar. Y pregúntese qué tipo de o qué sistema constructivo estaré yo metrando, porque no muchas, algunas partidas que yo voy a metrar va a depender de esta información, del subsistema constructivo. Y tengo que tener ese dato ya. Entonces, cuando hablamos del sistema constructivo, estamos nosotros mencionándoles que existen 3 tipos de sistemas constructivos. Tenemos las estructuras aporticadas, tenemos las placas, dentro de estos tenemos el concreto armado, albañilería, y tenemos el sistema mixto o dual. Las placas fundamentalmente se caracterizan porque digamos, el elemento más importante son los muros, ya sea de concreto armado o de albañilería. Y en lo que son aporticados, los elementos más importantes son los pórticos, columna, vigas. Lo que es mixto dual son ambos sistemas, no solamente los pórticos, sino también las placas, que usted, según el análisis estructural que haga, defina que esta debería de corresponder en tales ejes, porque decidimos que nos falta elevar rigideces. Y la utilización de estos sistemas constructivos va a depender de diferentes datos, por ejemplo, de la parte técnica, de la mecánica de suelos, de la categoría de la edificación y, por supuesto, también va a depender de la parte económica. En cuanto a estos sistemas constructivos, ya les mencionaba quiénes son los elementos más importantes en lo que es placas, albañilería confinada específicamente. El elemento más importante es el muro o pared, en aporticado los pórticos, en mixta pues ambas. En lo que es albañilería, miren ustedes algo que también es importante definir. Aquí la transmisión de cargas se va a dar sobre carga losa, losa viga, viga muro, muro sobre cimiento, cimiento y cimiento al suelo. Aquí quien va a cargar todo el peso de la edificación es la albañilería, o sea, el muro. Y las columnas que colocamos es solamente para confinar, para arrostrar ese muro tan importante. Entonces de ahí nos quitamos el mito de que las columnas son los elementos más importantes en cualquier tipo de construcción. Eso no es así. Las columnas son muy importantes, se diseñan, se van a cambiar de sección, va a ir más a cero, va a tener que tener una zapata, va a tener que tener todo un tema diferente si es que es aporticada, porque en aporticada la carga se concentra en columna, en cambio en albañilería la carga se concentra en el muro y yo tengo que dar atención al muro. Es por eso que ahí la cimentación que utilizamos es la corrida, porque las cargas son uniformemente distribuidas y las columnas solamente confinan, por eso que la columna no va con zapatas, la columna se introduce en el cimiento corrido. Entonces, esa es otra la concepción y esa es una de las cosas, por ejemplo, que usted debería de verificar también en sus planos antes del proceso de metrado.
¿Qué elementos va a ir en una albañilería confinada tradicional? Cimiento corrido, sobre cimiento, columnas de confinamiento, ¿no? Y las vigas también de confinamiento, bueno, y la losa, y la albañilería. En las aporticadas la carga es diferente, la carga se concentra en la columna tiene que llevarla hacia su cimentación, que por lo general es una zapata, y luego al suelo. Y aquí el comportamiento es diferente, pues, ¿no? Aquí todo se concentra en la columna y la columna pues va a tener que requerir una cimentación para recibir esa carga puntual, que son las zapatas. Entonces ahí puede ir toda una gama de elementos que ya el ingeniero estructural, la mecánica te indique, ya tú definirás qué elementos irán mejor. Por lo general son elementos de concreto armado que colocamos en estructuras o en edificaciones del tipo aporticadas. En cuanto al desarrollo de los metrados, vamos a ver ya el desarrollo de metrados por partidas. Es preciso mencionarles que existen partidas guías que nos van a ayudar en este proceso de metrado, en las cuales las encontramos en nuestro reglamento de metrados para obras de edificación. En ese reglamento de metrados para obra de edificación se definen las partidas guías. Por ejemplo, en lo que respecta a edificaciones, a sus metrados de las obras de edificación, lo encontramos en el título 2. Y en ese título 2 nos plasma cuáles son las especialidades que vamos a nosotros a considerar. Y los refiere con 7 especialidades. Tenemos el OE.1, obras provisionales, trabajo preliminares, seguridad y salud. Tenemos el OE.2, estructuras, el OE.3, arquitecturas, el OE.4, instalaciones sanitarias, el OE.5, instalaciones eléctricas, el OE.6, instalaciones de comunicaciones, y el OE.7, instalaciones de gas. Luego, también importante mencionarles que en el título 3 existe los metrados para habilitaciones urbanas. Y dentro de estas partidas guías del reglamento de metrados para verificación en su título 3 están las partidas obras provisionales, trabajo preliminar, seguridad y salud. Esa les decía que son comunes para cualquier tipo de proyecto que se tenga. Luego se tiene pistas y veredas, luego se tiene dentro de este movimiento de tierras, en fin, ¿no? Todas las partidas que ustedes están observando y demás, que lo encontramos en el reglamento, que ya no lo he colocado aquí, porque ya es parte de un desarrollo especial para ese tipo de especialidades, de metrados. También tenemos dentro de este título 3 de metrados para habilitaciones urbanas, tenemos el HU.3, infraestructura sanitaria. Y dentro de ellos tenemos también obras provisionales, trabajo preliminares, seguridad y salud, movimiento de tierras, tuberías, accesorios y demás partidas que también lo podemos encontrar en nuestro reglamento. ¿Qué significa o qué quiero darles a entender? Que cuando ustedes van a hacer sus metrados, como bien se menciona, hay que jerarquizar, hay que detallar adecuadamente el orden de estas partidas a metrar. Es fundamental para que ustedes se puedan guiar y hacerlo de esa manera ordenada, concatenada, jerarquizada, pues fácil. Voy a mi reglamento de metrados para obra de edificación y habilitaciones urbanas y esa va a ser la guía que me va a dar para yo empezar mi proceso de metrado. ¿Cuál es el procedimiento que yo recomiendo que deban de hacer cuando ustedes empiezan un proceso de metrado? El procedimiento es el siguiente. Usted tiene que tener sus esquemas, ¿no? Tienen que trabajar esquemas. ¿Y cómo es eso? Ustedes en base a sus planos que tengan de las especialidades que correspondan, por ejemplo, si es arquitectura, su plano de arquitectura, con sus cortes, elevaciones, si es estructura, su plano de, o partidas de que tengan que ver con estructuras, irán con ese plano, ¿no? Entonces yo tengo mi base son mis planos de mis especialidades, arquitectura, estructuras, eléctricas y sanitarias. En base a esos planos, yo voy a trabajar mis esquemas. Voy a personalizarlos en función a la partida que quiero yo metrar. Y allí voy a simplemente a definir las medidas de esos elementos. Resalto esos elementos. Creo que por aquí tenía... rapidito les voy a mostrar. Eso lo tengo en la parte de mis libros. A ver. Por ejemplo,
yo voy a tener mis planos, ¿no? Ahorita lo estoy, por ejemplo, abriendo mis planos de las especialidades, pero ahí no me, o sea, no me convence en que yo pueda estar metrando todos los elementos a la vez, un poquito como que va a confundirse, y cuando yo quiera decir, ¿y de dónde salió este dato? ¿Por qué es este dato? Entonces, no lo sabría. ¿Por qué? Porque está confundido. De repente todo está superpuesto. Entonces, mire, estos son mis planos, por ejemplo, de una edificación. Tengo mis cortes y elevaciones, tengo mi arquitectura, tengo mi cimentación. Pero en mi cimentación, por ejemplo, yo de mi plano de cimentación voy a meter a movimientos tierras. Y dentro de movimiento de tierras tengo excavación, relleno y eliminación. Y dentro de lo que es excavación, tengo a su vez dos excavaciones que pueden presentarse, la simple y la masiva. Y dentro de rellenos, tengo a su vez dos tipos de rellenos que puedan presentarse, relleno debajo del nivel terreno natural y encima del nivel terreno natural. ¿Ustedes creen que con solo el plano que está aquí, yo podría definirlo? Tal vez sí, pero no habría esa congruencia cuando voy a mi planito y decir, ¿y de dónde sacó estos 8 metros? ¿Por qué es 8 metros? ¿O por qué es, no sé, 340? ¿De dónde salió? Acá está todo cargado. El plano de cimentación da la información que realmente se necesita, ¿no? Los elementos, las medidas y los cortes y los ambientes. Y tu nivel falso piso. No tiene por qué tener más. Por eso, en base a estos planos, ¿qué hago yo? En base a estos planos, yo trabajo mis esquemas. Y en mis esquemas ya voy haciendo cada esquema de cada partida. Y ahí sí coloco solo lo que yo quiero que se vea. Por ejemplo, si estoy haciendo excavación, solamente dibujaré mi excavación. No tiene por qué estar nada más. Entonces, por ejemplo, estos son mis esquemas de trazo y replanteo. Este es, por ejemplo, mi esquema de excavación. Miren ustedes, ¿ven otra cosa que no sea la excavación? No, solamente hay de excavación. Están sus ejes verticales, sus ejes horizontales. Y aquí fundamentalmente lo que yo observo es el elemento. Por ejemplo, veo la excavación de la zanja, achurada, vertical de un color, horizontal de otro color. Ahí está, con sus medidas correspondientes. Aquí, por ejemplo, esta porción dice 80, 50, acá 272, acá dice 490, ¿no? Y cada cosa o cada porción de esa partida está con sus medidas. O sea, ¿va a haber duda? No, porque yo lo voy a hacer metrado por ejes y voy a enunciar que está aquí. O sea, con el eje tú dices, ah, ya, está metrando esta partecita. Y esta medida de largo y ancho tiene que coincidir. Y la altura lo voy a ver en el corte, que están aquí. No hay duda, no hay duda de lo que usted está plasmando, ¿no? Y yo considero que esto tarde o temprano va a ser un procedimiento que lo van a implantar, porque yo ya más o menos hace un año di una capacitación a los de Contraloría y fundamentalmente enseñé este procedimiento. Y como que les gustó, me dijeron, ingeniera, así como que no hay duda, no habría ni siquiera por qué tanto de repente buscarles, ¿no? Las cosas a que nos expliquen o den el detalle. Es que claro, esto es totalmente transparente, es un trabajo adicional, sí, por supuesto. No, no es fácil, ¿no? Más fácil es simplemente poner el dato, pero es un trabajo que dice mucho de nosotros, del profesionalismo que tenemos, sobre todo en este dato tan importante que es metrados, que a partir de este datito nosotros trabajamos otros datos importantes para el proyecto. Miren, y así se hacen los esquemas para el cimiento corrido, para lo que es la parte, por ejemplo, de agua y desagüe, igual, miren, yo voy a colocar las medidas, lo que está con rojitos es su achuramiento, sus medidas en planta. Acá está este de relleno de bajo nivel terreno natural, este es el relleno encima del nivel terreno natural, ahí está, miren, debajo son porciones pequeñas, encima es todo el área. Luego tenemos del sobrecimiento, ahí está achurado el sobrecimiento, está luego concreto en vigas, luego está el encofrado de vigas, acero de vigas, ¿no? O sea, está una variedad, ¿no? Acero de temperatura, la escalera, muros, ¿no? Entonces, está así, ¿no? Entonces, aquí la idea ha sido esta, ¿no? Que ustedes sepan que esto es un esquema de una partida en particular, que es excavación, por decir. Entonces, yo trabajo mi esquema solito, en base al plano original, que es el plano de cimentación, coloco sus esquemas verticales, horizontales, sus medidas, achuro de un color
la parte vertical, de otro color la parte horizontal, y luego voy a mis planillas de metrados. Y en mis planillas de metrados yo voy a respetar mi jerarquía, mis ítems, que ya me lo ha dado el reglamento, o sea, yo no pongo una numeración por colocar, es una numeración referida de lo que es el reglamento, y empiezo a hacer mi proceso de metrado. Entonces aquí la idea, ¿cuál es? Que usted cuando empieza a hacer este proceso de metrado, en lo que son sus detalles, descripciones, miren, por ejemplo, vamos a meter excavaciones en este proyecto. Ahora, en función a sus niveles, se ha determinado que no hay excavación masiva, solo hay excavación simple. Perfecto. Entonces, como voy a meter excavación simple, son solamente las zanjas, lo que está achurado. ¿Y cómo comienzo a describir? Mire, la descripción es la siguiente. Usted empieza describiendo o colocando ejes verticales, por ejemplo. Luego pondrá ejes horizontales, o sea, por ejes, ya, eje vertical. Entonces, cuando voy al eje vertical, tengo los ejes, por ejemplo, tengo el eje AA, BB, CC, DD y EE. Ingeniera, ¿podría meter en bloques? Por supuesto, siempre y cuando tengan la misma longitud, la misma ancho, o sea, tengan todo igual, pueden meter en bloque. Entonces yo digo, ya, puedo meter en bloque y yo sé que el eje A es igual al eje E. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Empiezo colocando, escribiendo sus ejes principales. Describo al eje principal en primer lugar. Ingeniero, ¿y quién es el eje principal? El eje principal es el eje donde está colocado el elemento. Ese es el eje principal, donde está colocado el elemento. Allá, ingeniera, perfecto. Yo observo que mi zanjita, que voy a meter, que es esta de color verde fosforescente, está ubicado en el eje A y está ubicado en el eje E. Entonces, esos son tus ejes principales. Sería eje AA, eje EE. Ya, ingeniera, cumplí, son mis ejes principales. Perfecto. Luego va punto y coma. Y empalmas la escritura de tus ejes limitantes. ¿Y cómo es eso, ingeniera? Bueno, tus ejes limitantes son aquellos ejes donde inicia y termina la medida. Esta franja que tú has dicho que se ubica en el eje A, en el eje E, tiene un inicio y tiene un fin. ¿Dónde empieza su medida 0? En el eje 1, ingeniera. ¿Y dónde termina su medida de 1895? En el eje 10, ingeniera. Por lo tanto, esos son sus ejes limitantes. Entonces pongo entre ejes 1, 1, 10, 10. Correcto. ¿Cuántas cantidades hay? 1, 2. Ahí está, 2 cantidades. ¿Cuánto es su largo? En el plano dice 1895. Entonces coloco acá 1895. ¿Cuánto es su ancho? 0.50. ¿Y cuánto es su alto? 1.35, lo definí en el corte. Luego proceso todas las columnitas y tengo mi valor, que se llama metrado. ¿Entienden? Y así empiezo a hacer. ¿Hay duda? ¿Hay dificultad de identificar de dónde sacó este dato? No, porque lo estoy en primer lugar haciendo la descripción con ejes. Y en segundo lugar, los datos que están aquí colocados en tu planilla de metrado están aquí en tu esquema. Entonces no hay duda de nada. Este expediente con esta parte o esta planilla de metrado, imagínense, no hay duda de nada. Si es que van a hacer modificaciones o si algo no es lo que corresponde, tal vez va a ser fácil de ubicarlo. No vamos a tener que rompernos la cabeza y decir de dónde sacó y cómo se hizo, o volver a hacer tal vez los metrados para identificar cómo llegó este valor. Entonces por ahí es un poquito el tema. Muy bien, cuando hablamos de los metrados, de las especialidades, por ejemplo, la primera partida que vamos a metrar sí o sí al margen del tipo de obra civil que estemos nosotros asumiendo es la partida obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud. Es la primera. Dentro de ellas hablamos de las obras provisionales. Y el reglamento nos indica que las obras provisionales son aquellas partidas que son de carácter, como su mismo nombre lo menciona, provisional. Son aquellas partidas que no van a ser parte de su proyecto permanente, son solamente temporal, por el tiempo que dure la obra. Una vez que la obra termina, esas obras provisionales que le has hecho ya no van a estar ahí, ya no tienen por qué estar ahí. Entonces, dentro de las obras provisionales, la norma nos indica a las construcciones provisionales y también a las instalaciones provisionales. Dentro de las construcciones provisionales, la norma nos menciona a las siguientes construcciones.
oficinas, almacenes, casetas de guardería, comedores, vestuarios, servicios higiénicos, cercos y carteles. Y nos indica que esas partidas tienen unidades, o podría usted asumir las unidades de medida metro cuadrado o unidad. Perfecto, pero ingeniera, ¿de qué va a depender que en algunos casos yo asuma metros cuadrados y en otros casos asuma unidad? Va a depender de lo siguiente. Usted colocará metros cuadrados a esas construcciones siempre y cuando usted vaya a construirlas y estos metros cuadrados será del área techada. Y usted colocará unidad siempre y cuando usted lo vaya a colocar de un material prefabricado integral y lo meterá en cantidad de elementos. Entonces, básicamente esas son las unidades de medida que usted podría considerar en las construcciones, salvo cartel, que solamente es unidad, y cerco, que es metro lineal o metro cuadrado. Las instalaciones provisionales son partidas que no siempre las vamos a contemplar, que son partidas un poquito especiales, que solamente van a colocarse cuando usted esté en un lugar alejado y realmente necesite sus servicios básicos de manera provisional en la obra. No estoy hablando de las instalaciones sanitarias permanentes para la obra, no. Las instalaciones de carácter temporal, por el tiempo que dure la obra. Se entiende que una vez que la obra ya no esté, eso se sellará, eso se cerrará, ya no estará más, porque son de carácter provisional. Y más que todo es para proveer a esa obra de los servicios básicos que se requiere para poder hacer las actividades durante la ejecución. Y dentro de este rubro están el agua para la construcción, el desagüe para la construcción, energía eléctrica provisional y la instalación telefónica y comunicación, cuyas unidades de medida pues son globales. Si su unidad de medida es global, por lo tanto se entiende que el dato de metrado, el valor del metrado va a ser 1. Vuelvo a repetir, las unidades de medida son globales de todas ellas y el valor del metrado es 1. Vuelvo a repetir, estas no necesariamente son parte de, o sea, no tienen que sí o sí estar, no son como las construcciones provisionales, que esas sí tenemos que nosotros colocar en campo, ¿no? Su cartel, sus cercos, sus vestuarios, servicios higiénicos, cassette. Las instalaciones pues no están sujetas a evaluación y que realmente lo necesitamos. Y para nada me estoy refiriendo a esos, vamos a decir, mal concepción de los proyectos cuando piensan que las instalaciones provisionales es el pago del agua, de la energía eléctrica que ustedes hacen para la obra. O sea, hay una distorsión totalmente, digamos, fuera de lugar, ¿no? O sea, una distorsión bárbara, ¿no? No, las instalaciones provisionales son trabajos que se van a hacer, siempre y cuando requiramos a la obra de dotarle de estos servicios básicos. No significa que aquí voy a contemplar el pago del agua, de la luz. Esos son gastos generales y va a ir en otro rubro, ¿ya? En cuanto a los trabajos preliminares, son aquellas partidas que lo ejecutamos de manera preliminar al trabajo de movimiento de tierras o a la partida de movimiento de tierras. Y dentro de ello las normas nos mencionan todo ese listado de partidas que ustedes están observando. Pero por mi experiencia considero que hay 3 partidas fundamentales que no deben dejarse de lado, que siempre vamos a tener que plasmarlas en nuestros proyectos, las cuales son la limpieza del terreno, pudiendo ser la eliminación de la basura en metros cúbicos, será el área por la altura metros cúbicos, y tenemos la eliminación de la maleza, cuya unidad de medida es metro cuadrado, que esa va a ser el área de todo el terreno a nivel del plano de cimentación. Y otra de las partidas que también debemos de plasmar y tomarlas en cuenta es la movilización de campamento, maquinaria y herramientas en unidad de medida global y trazo, niveles y replanteo en unidad de medida metro cuadrado o global, ¿ya? En cuanto a la seguridad y salud, es otra de las partidas que está en nuestro reglamento, que muy pocos la verdad lo toman importancia, ¿no? Muy pocos piensan que eso, a ver, perdón, muy pocos lo contemplan de esa manera, pero sí un poquito hemos mejorado. Anteriormente sí no se ponía casi nada, lo que es seguridad por ahí, señalizaciones, por ahí, en tema de equipos de protección individual, como quien no quiere la cosa, ¿no? Ahora sí he visto un poco más en los proyectos, por un poquito la oportunidad que tengo de poder revisarlos, de participar en la parte de costos. Entonces observo que ya están como que más conscientes de que ya las partidas
están en el reglamento y que son urgentes de colocarla y necesarias, porque si no, no se sabría cómo harían la seguridad y salud, que es un aspecto muy importante y sobre todo muy fiscalizable en obras, ¿no? Tenemos la SUNAFIL que va a estar constantemente verificando eso en campo, y si usted no lo plasma en su presupuesto y por lo tanto usted no metra, entonces ¿cómo va a sacar el dinero? Recuerden que el presupuesto está en función a los metrados. Si usted no metra, no voy a guardar plata para tal ejecución de partida. Entonces tengo que metrar. Entonces la norma nos indica esta partida, lo que es seguridad y salud. Y dentro de ello la norma nos refiere a dos partidas claves: a la elaboración, implementación y administración de planes de seguridad y salud en el trabajo. Y dentro de ellas nos menciona a los equipos de protección individual, equipos de protección colectiva, señalizaciones temporales de seguridad, capacitación en seguridad y salud. Y dentro de lo que es seguridad o recursos para respuesta ante emergencias es la misma partida, ¿no? Entonces, básicamente, miren ahí, la norma nos dice que lo que es la elaboración, implementación y administración del plan de seguridad y salud es en global. Equipo de protección individual, nos dice la norma que es unidad de trabajadores, o sea, aquí vamos a metrar en función a la cantidad de trabajadores que necesiten para su obra. Equipos de protección colectiva es en global, por lo tanto el valor del metrado que le corresponde es 1. Señalizaciones temporales de seguridad, la norma nos indica que la unidad de medida es global, por lo tanto el valor que le corresponde también será la unidad. Capacitación en seguridad y salud, la norma nos indica que su unidad de medida es global, por lo tanto el valor que le corresponde es la unidad. Y recursos para respuestas ante emergencia, la norma también nos indica que la unidad de medida es global, por lo tanto el valor del metrado que le corresponde es la unidad. Adicionalmente, lo que yo estoy sugiriendo en muchas empresas y muchos consultores también que me dicen, me hacen la consulta, me dicen, ingeniero, ¿y cómo articulamos las partidas del COVID al expediente? ¿Cómo lo hacemos, ingeniera? ¿Va como partida? ¿Va como un gasto aparte? ¿Cómo lo coloco? Entonces yo personalmente les estoy un poquito por sentido común, porque si ya el reglamento te dice que hay una partida de seguridad y salud y lo que está pasando actualmente con lo que es el COVID, se entiende que también va a lo que es la seguridad y salud de los trabajadores, eso lo más idóneo, por sentido común, es que esas partidas se adocen, ¿no?, a lo que es la seguridad y salud. Entonces lo que yo he sugerido es que se haga como un ítem más, o E1.2.3, plan de vigilancia, prevención y control del COVID, y que aquí se acoplen todas las partidas